Pues buenos días compañeros. Nosotros el equipo 4 hoy venimos a exponer nuestra problemática y pues mi equipo está integrado por Salvador, Emanuel, Montserrat y su servidor Dylan. Pues el problema que nosotros elegimos fue el consumo de tiempo en el celular. Como podemos saber, las nuevas tecnologías y su uso excesivo e intensivo de ellas mismas han hecho que sea una realidad en la que nosotros no podamos ignorar el tiempo perdido o el tiempo que no invertimos en cosas buenas. Y por esto mismo sabemos que los jóvenes de hoy en día se pasan horas en el celular y pierden muchísimo tiempo de su vida o haciendo otras actividades que en verdad les beneficien. Por eso mismo, en el municipio de Tepeapulco y de Apan, realizamos una encuesta o un estudio a 40 personas con distintas edades para ver cuál era su consumo diario en el celular. Con nuestra resolución de problema, como podemos saber, primero tenemos que hacer nuestra tabla de frecuencias y para esto mismo se utilizan 5 datos que serían los datos, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Primero tenemos de rellenar cada una de ellas y cómo rellenándola es en la primera columna colocaremos en todo momento los valores de los datos pero sin repetirlos. Después tendremos que poner la frecuencia absoluta y cada uno de los valores. Para ello debemos de contar cuántas veces se repite cada valor y colocaremos cada valor en su casilla correspondiente. En la última fila escribimos la suma de todas las frecuencias y todo esto es para comprobar. Después sería obtener la frecuencia absoluta acumulada, que de esta se debe sacar obteniendo la suma de la frecuencia absoluta del dato anterior y más su frecuencia absoluta del dato de la izquierda. Después sería la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la podemos encontrar o la podemos calcular si dividimos cada frecuencia absoluta entre el número total de elementos y lo hacemos igual para todos los datos y ya colocaremos la suma de las frecuencias relativas. Para obtener la frecuencia relativa acumulada podemos hacer como la frecuencia absoluta acumulada, que nada más sería la frecuencia relativa acumulada del primer dato es igual a la frecuencia relativa para los siguientes datos. Y o también podemos hacerla de la frecuencia relativa acumulada dividiendo cada frecuencia absoluta acumulada entre el número de elementos total. Después obtenemos nuestra histograma y nuestra ojiva. En el histograma, en la recopilación de datos de una comunidad de personas, obtuvimos esto, que son de los niños de 10 a 15 años, fueron 10 datos. De adolescentes y adultos jóvenes son de 16 a 21 años, tuvimos 10 datos. Y después de adultos maduros de 30 a 45 años, obtuvimos 10 datos. Por último, adultos de tercera edad de 55 a 65 años, obtuvimos otros 10 datos. Hacemos una hilera que llegue al número estimado y ponemos los rangos de edades y más coloreamos la tabla hasta que nuestro número máximo dé respuesta. Recabando por el número de los encuestados. En la ojiva vamos a mostrar el aumento siguiendo el ejemplo anterior de los datos que obtuvimos. Iniciamos con los niños que son de 10, le sumamos los adolescentes y los adultos jóvenes que son 10. En este caso vamos a sumarlos y van a ser 20. Por eso que es la suma. Luego le sumamos los adultos jóvenes y sumamos los que son ya la suma de 30. Usamos los que son de tercera edad, que son 10 y nos da 40. Por tanto, la ojiva debe de quedar de 10, 20, 30, 40.
Ya está ahí. Bueno, para otra razón del problema tenemos lo que es la media, la moda, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el rango. Para la media es la suma de todos los números del conjunto que tengas. Lo dividimos de la suma entre la cantidad de números que tienes. Para la media tenemos que ordenamos los números del más pequeño al más grande y encontramos el número del medio. Para la moda es el número que aparezca más veces, el que más se repita. La varianza. Restamos la cantidad, la media a cada uno de los números en la muestra. Esto nos da una cifra indicando cuánto difiere cada punto de datos de la media. Elevamos al cuadrado cada uno de los resultados del resta que acabamos de realizar. Sumamos los números y elevamos al cuadrado y los dividimos la suma de los números al cuadrado. Recuerda que cuantos números haya en la muestra es mejor. La desviación estándar, encontramos la raíz cuadrada de la varianza, es la cifra de la desviación estándar. Para el rango tenemos que hacemos una lista con los elementos del conjunto de datos. Debemos hacer una lista de elementos que podamos identificar de los números más altos al más bajo y escribimos los elementos. Identificamos los valores del mínimo al máximo y restamos el valor mínimo del valor máximo. Bueno, para otra recopilación de datos contactamos a amigos, conocidos y vecinos. Algunos fueron presenciales y otros fueron por medios tecnológicos. Y le hicimos una pregunta sobre el problema de ellos. Y algunos de sus familiares, y de esta forma adquirimos los datos que necesitaban para nuestra investigación. Bueno, pues aquí la recopilación. Como después los valores estadísticos, como se muestran en pantalla, fueron los 40 datos que obtuvimos y después ya hicimos la tabla sacando cada intervalo de cada uno de ellos, de los de 10 a 15 años, los de 16 a 21 y los de 30 a 40, 55 a 65. El intervalo 1 de edades fue el de 10 a 15 años, que en este pudimos saber que la media era de 7.8, la mediana era de 8, la moda de 6, al igual que el rango. Su varianza era de 5.36 y su desviación estándar de 2.31. Aquí nos pudimos dar cuenta que los niños consumen más horas en el celular que cualquier otro adulto joven, adulto maduro o cualquier persona de la tercera edad. El intervalo 2 es el de 16 a 21 años, que en este sacamos la media de 7.4, la mediana de 9, la moda de 8 y el rango de 10, que ya está explicado anteriormente. La varianza fue de 11.06 y la desviación estándar de 3.32. Aquí, cuando hicimos la entrevista, nos dimos cuenta que los jóvenes o los adultos jóvenes o los adolescentes lo utilizan más el celular ahorita en estos tiempos por las tareas y la cuarentena, porque dicen que ellos cuando estaban normalmente utilizaban el celular nada más poco tiempo porque estaban más fuera que adentro de su casa. El intervalo de edades, que es el tercero, sería el de 30 a 40 años, que en este, como podemos ver, la edad, bueno, las horas ya consumidas son mínimas, que nada más hay una persona que llega a consumir 7, y podemos saber que la media es de 3.9, la mediana es de 3 a 4 horas, la moda es de 5 y el rango es de 6. Su varianza sería de 4.6 y su desviación estándar de 2.16. Aquí cuando hicimos la entrevista también le preguntamos que por qué lo consumían esas horas y nos dijeron que pues consumían muy pocas horas porque pues en sí casi todas las que entrevistamos eran amas de casa y que más dentro de estar en el celular estaban en los labores de hogar. Consiguiente a esto fue la edad
de 55 a 65 años, que son los de tercera edad. Y pues aquí nada más nos contestaron que 1 o 2 o 3 horas diarias, que su media fue de 2.1, la mediana fue de 2, la moda de 3, el rango de 2, varianza y desviación estándar de 1. Aquí nos dimos cuenta que relativamente es mucho menor, y en verdad los que llegan a utilizar pues el celular pues ya a esa edad es porque pues ya son personas que se les conocen como los adultos modernizados. Nuestro punto de vista fue la importancia de la resolución de este tipo de problemas es que gracias a ello es posible ajustar de manera más exacta posible los datos al azar en los más variados campos tanto de la ciencia como en la vida cotidiana. Otro punto de vista es que la importancia es esencial de la probabilidad reside en su capacidad para estimar o predecir los eventos. Como último, nuestro problema social y su impacto, que es la nomofobia. La nomofobia, ¿qué es? Pues la nomofobia se puede decir en pocas palabras que es el miedo a estar un tiempo sin tu celular. Es ese estrés o esos nervios que te dan cuando pues no sientes tu celular en los bolsillos o no lo tienes cerca, aún sabiendo que estás en tu casa y en un lugar seguro donde nadie más lo puede agarrar o tener. Pues la nomofobia lamentablemente en estos tiempos es considerada algo normal y que se conoce como la enfermedad del siglo XXI. Pues en estudios y en estadísticas nos muestra que los casos de nomofobia van aumentando cada año relativamente, y pues nos lleva a pensar que ¿por qué es tan importante saber sobre este padecimiento y sus consecuencias? Pues la nomofobia es, en lo que a mí respecta, obviamente, una herramienta indispensable para nuestra vida, pero que es utilizada de una manera inadecuada y excesiva. Tiene que ver mucho con la tecnofobia, que es pues la afición o los gustos y obsesión a la tecnología. Pues de esta manera, pues, el celular que tiene que ver con la nomofobia, pues nos afecta a nosotros como sociedad y al mundo y como impacto en general, ya que gracias a ello y a la manera inadecuada en la que nosotros manejamos o utilizamos los celulares y la tecnología en general, nosotros como sociedad estamos cada vez más perdidos en lo que es eso tan importante que es la interacción con el medio ambiente y con el medio ambiental, al igual que la relación humana. Y pues ya nada más que decir, y con todo esto dicho y explicado de la mejor manera, muchas gracias por su atención. Hasta luego.